Voy a exponer una de las mentiras más peligrosas que se promueven en Washington. Bienvenidos de nuevo a JNS TV. Hoy hablamos de una mentira tan irresponsable y estratégicamente ignorante que si triunfa asegurará un Irán nuclear o una guerra mayor después. Y la mentira es esta: permitir a la República Islámica enriquecer algo de uranio para evitar la guerra. Esto es un mito con el que cabilderos y aliados del régimen islámico en Irán alimentan a los políticos estadounidenses. Esta semana, informes de este programa indican que la administración Trump consideraría permitir un enriquecimiento simbólico en Irán a cambio de concesiones en otros temas. Esto solo permite reconstruir un programa nuclear ilegal y conseguir una bomba. Si esto es cierto, sería un error catastrófico. El enriquecimiento nuclear es solo el inicio del problema, del que hablaré después. Primero, es clave entender que el enriquecimiento cero no es extremo, sino el requisito mínimo para evitar que un país alcance el umbral nuclear. Quienes opinan lo contrario no son antiguerra, sino que la facilitan. La mentira que hoy se difunde en Washington es que el enriquecimiento de uranio incrementa el uranio 235 para energía nuclear civil. Los niveles de enriquecimiento son del 3 al 5%. El uranio de grado militar es 90%. La República Islámica ya lo ha enriquecido hasta 60%, superando las necesidades civiles. A ese nivel ya tienes el 90% del camino hacia el uranio de grado militar, y ese salto del 60 al 90 es corto, tanto técnica como temporalmente. Cuando el régimen controla la infraestructura de enriquecimiento como centrifugadoras, sistemas de cascada y almacenamiento, el tiempo de ruptura disminuye mucho. Si Irán mantiene el enriquecimiento, mantiene la capacidad de irrupción. Cuando alguien dice que los dejen enriquecer a bajos niveles, realmente pide que mantengan infraestructura para volverse nucleares cuando quieran. Eso no es paz. Es una confrontación postergada y ciertamente no está evitando la guerra. El régimen islámico en Irán lo garantiza y sus funcionarios afirman repetidamente que tienen derecho a enriquecer uranio para fines que llaman pacíficos. Legalmente, ningún país firmante del Tratado de No Proliferación tiene derecho inherente al enriquecimiento. Tienen derecho a energía nuclear pacífica, pero no a capacidad de enriquecimiento propia. No es igual. Se puede usar energía nuclear con combustible importado, como hacen muchos países. Entonces, ¿por qué el enriquecimiento es tan relevante para Teherán? Porque el enriquecimiento da poder de presión, capacidad de chantaje y estatus de umbral nuclear. Les recuerdo, estamos hablando de un régimen que acaba de masacrar a más de 40,000 de sus propios ciudadanos en las calles por protestar, que ha gastado miles de millones en grupos terroristas en todo Medio Oriente y que ha declarado explícitamente su intención de borrar del mapa a varios países, incluyendo a Estados Unidos. También han violado repetidamente acuerdos anteriores, han prohibido en varias ocasiones la entrada de inspectores del OIEA y han usado las negociaciones como una herramienta para ganar tiempo. El enriquecimiento cero no se negocia. Lo demás es teatro. Aunque el régimen aceptara esos términos, ya tienen 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido que deben entregar. Poseen miles de misiles balísticos, algunos capaces de llegar a Estados Unidos y Europa. Además, no tienen mandato para liderar su país. Es un régimen ilegítimo. No cumplirán acuerdos ni un acuerdo que evite la guerra, porque ya comenzó, iniciada por el pueblo contra este régimen. Esto nos lleva a quienes promueven esta mentira en Washington. Esta semana, Washington estuvo ocupado con organizaciones como el Consejo Nacional Iraní-Americano, NIAC, y propagandistas del régimen, como Trita Parsi, quien sostiene que pedir que el régimen actúe responsablemente y rinda cuentas es poco realista o incluso provocador. El argumento dice que si exiges cero enriquecimiento y eliminar los misiles balísticos del régimen, este se retirará, la diplomacia fracasará y habrá guerra con miles de estadounidenses muertos. Esto es una falsa dicotomía. Primero, porque no hay razón para creer que miles de estadounidenses morirán a causa de una campaña sostenida de bombardeo de la Fuerza Aérea. Además, la guerra con el régimen ya es inevitable. Solo se puede negociar la rendición del régimen. La retórica en Washington es solo un intento de cambio de imagen liderado mayormente por el régimen y repetido por muchos izquierdistas como AOC que no entienden de geopolítica.
Ser antiguerra es un privilegio que los estadounidenses creen tener, pero no es así. Parte de la idea fantasiosa de que los actores mundiales son racionales y que todo se puede dialogar. A veces, desafortunadamente, no la hay, y la República Islámica demostró a finales de diciembre al mostrar que no se puede negociar con ellos. Aún así, los políticos cobardes siguen buscando lanzarle un salvavidas a este régimen. Esta semana, Yvette Cooper, secretaria de Asuntos Exteriores del Reino Unido, dijo que no dejarán que Estados Unidos use bases de la RAF para atacar al régimen, pues creen en la diplomacia. Échenle un vistazo. Hay sectores del Reino Unido que le han dicho a Estados Unidos que no puede usar bases de la RAF para ataques aéreos. Oh, ¿es cierto eso? Reino Unido y Estados Unidos tienen una larga y profunda asociación de seguridad y colaboramos estrechamente. Y sobre el tema de Irán, por eso estamos apoyando las conversaciones que Estados Unidos está teniendo con Irán, porque francamente el régimen iraní ha seguido representando una amenaza para la seguridad y ha seguido buscando armas nucleares. Y por eso hemos apoyado las sanciones y también aumentar la presión diplomática y económica sobre el régimen. Creemos que eso es lo correcto. Claro, porque eso ha funcionado muy bien durante los últimos 48 años. Bueno, personas como estas se sientan cómodamente en sus casas en Occidente. En realidad, están haciendo que la guerra sea mucho más probable, pero eso es porque su ideología está fundamentalmente equivocada. Esta postura instintiva antiguerra se ha convertido en un eslogan que realmente se usa para justificar no solo el enriquecimiento nuclear, sino también el asesinato masivo de decenas de miles de iraníes, incluidos niños, a manos del régimen. Es un eslogan que se usa para ignorar la amenaza de seguridad del régimen contra soldados estadounidenses en bases, la gente de Medio Oriente y Europa, donde la Guardia Revolucionaria Islámica ya es un foco peligroso de terrorismo, y contra los estadounidenses, a quienes el régimen promete aniquilar regularmente. Ignorar esto es, en última instancia, firmar tu propia sentencia de muerte. Pero por supuesto, gracias a los esfuerzos de cabildeo de grupos como NIAC, miembros del Congreso repiten esta frase y crean escenarios apocalípticos, diciendo que será como Irak o como el idiota de Tucker Carlson, quien predijo que 20.000 estadounidenses morirán si Estados Unidos bombardea el sitio nuclear de Irán. Mientras tanto, ¿cuántos estadounidenses murieron? Ah, cierto, cero. Desde 1979, la República Islámica ha sido responsable de la muerte de más de 883 estadounidenses, pero claro, enfrentarlos es el problema. Toda la semana vimos a los payasos de siempre, como AOC y Rokana, declarando con orgullo su oposición a la guerra con Irán por su obsesión con Donald Trump. Thomas Massie, quien busca evitar la acción militar de Estados Unidos en Irán, la cual responde a los intereses de seguridad, estratégicos y morales del país. El senador Lindsey Graham dijo que algunos del equipo de Trump intentan disuadirlo de tomar acción militar en Irán. La ironía es que evitar la proliferación nuclear no implica apoyar la guerra. Pero permitir que un régimen que financia grupos terroristas en toda la región esté a un solo paso de tener una bomba, mientras ejecutan en masa a su propia gente y planean ataques terroristas en el extranjero, sí es estar a favor de la guerra, aunque seas demasiado tonta para darte cuenta, como AOC. Desafortunadamente, ahora estamos en una posición global en la que cualquier acuerdo que no incluya la rendición completa y total del régimen islámico en Irán, junto con el desmantelamiento de la propia Guardia Revolucionaria, no evitará una guerra. No puedes asesinar a 40.000 personas, cortar el Internet durante 20 días, arrestar y ejecutar en masa a manifestantes, mentir, hacer trampa y robar para sembrar el terror y amenazar a otros estados, y salirte con la tuya. Porque si lo haces, ellos, tal como lo han prometido, expandirán sus actividades nefastas para atacar aún más a Occidente, exactamente como lo hemos advertido en el pasado. ¿Cuántas vidas sacrificarás para comprobar eso? La última vez que el mundo no intervino contra un dictador genocida como Hitler, vimos las consecuencias. Hoy, la izquierda estadounidense y la extrema derecha rápidamente preguntan sobre las consecuencias no intencionadas de iniciar una guerra. Pero están haciendo la pregunta equivocada. Deberían estar preguntando, ¿qué pasa con las consecuencias no intencionadas de no iniciar esta guerra? La obsesión con ser antiguerra y repetir estos eslóganes como "no puedes bombardear para lograr la paz" es en sí misma una creencia de lujo. Suena moral, se siente seguro, pero en realidad solo presiona a los actores racionales, principalmente en este caso en Occidente, mientras que los actores irracionales que realmente inician guerras siguen armándose, enriqueciendo uranio, conspirando y matando. El mal sigue luchando aunque seamos pacíficas,
y la historia muestra que el apaciguamiento fortalece a los ideólogos genocidas. La República Islámica lo sabe y por eso sus cabilderos impulsan estos argumentos agresivamente. La demora es su estrategia, el discurso antiguerra es solo fachada. Lamentablemente para AOC, nadie con intención genocida ha sido convencido por alguien que solo presume virtud para deponer sus armas. Los regímenes malvados no se detienen con charlas TED ni premios de paz, sino cuando alguien hace lo difícil, que a veces implica usar la fuerza. Reconocerlo no te hace belicista, sino adulta. Desear paz no la crea, defenderla sí. La cobardía ante la opresión no es moral solo porque no arriesgas tu propio cuello, Tomás Massey. Como dice el Talmud, si alguien quiere matarte, mátalo antes. La Cumbre Internacional de Políticas JNS 2026 será del 15 al 17 de abril en el Waldorf Astoria de Jerusalén. Regístrate en jnssummit.org y usa el cupón JNSTV para obtener 20% de descuento en todas las entradas. Espero verte aquí en Jerusalén. Sobre la crueldad del régimen islámico y su intención genocida, esta semana surge otra historia impactante que revela la persecución que sufren actualmente los cristianos iraníes. Según un nuevo informe cubierto por Irán Internacional esta semana, 4 organizaciones, Article 18, Open Doors, Preocupación por Oriente Medio y Solidaridad Cristiana Mundial, reportaron un aumento significativo en la persecución a cristianos en Irán durante 2025 con cifras impactantes. Tribunales iraníes dictaron más de 280 años de prisión a cristianos solo en 2025. Esa cifra es el total de años dados a varios acusados. Aunque hubo menos personas sentenciadas que el año anterior, las sentencias fueron más largas, mostrando castigos más severos del régimen. Además, 254 cristianos fueron arrestados en 2025, casi el doble que en 2024. El cristianismo es la religión que más crece en Irán, aunque dejar el Islam es ilegal. La mayoría de los atacados eran conversos cristianos del Islam y miembros de iglesias domésticas, comunidades que el régimen suele acusar de amenazar la seguridad nacional. Ahora, estas leyes de seguridad nacional se usan para procesar actividades religiosas, con cargos como propaganda contra el Estado y delitos vagamente definidos del Código Penal. Permiten que las fuerzas de seguridad presenten la adoración pacífica como subversiva. Las reuniones de iglesias en casas han sido allanadas y las celebraciones religiosas privadas se han interrumpido repetidamente. Los fieles han sido detenidos, interrogados o algo mucho peor. Los arrestos aumentaron tras la guerra de 12 días con Israel, lo que indica que el régimen usa eventos externos para justificar más represión interna, como ha hecho antes. Esto sucede en un contexto mucho más amplio. Tras los levantamientos nacionales, la República Islámica aumentó los arrestos y la persecución de conversos religiosos, en especial bahá'ís y cristianos. Esto es parte de una represión sistemática diseñada para eliminar cualquier forma de organización, creencia o identidad independiente que exista fuera del control del Estado. Ahora bien, aunque la República Islámica reconoce formalmente a ciertas comunidades cristianas históricas, los conversos del Islam no reciben esas mismas protecciones y, en el mejor de los casos, son tratados como riesgos para la seguridad en lugar de minorías religiosas. Para el público estadounidense que escucha frecuentes afirmaciones sobre la defensa de cristianos perseguidos, conviene preguntarse si el enfoque corresponde a los hechos. Porque en este momento, dentro de Irán, los creyentes están recibiendo décadas de prisión combinadas simplemente por adorar. Esa realidad está documentada en registros judiciales e informes de derechos humanos, no en la retórica de redes sociales ni afirmaciones descabelladas de comentaristas pagados. Y finalmente tenemos que hablar sobre Sudáfrica, porque lo que estamos viendo no es diplomacia aleatoria ni inversión corporativa pasiva. Es un enredo estructural con la República Islámica de Irán a nivel gubernamental y corporativo. Revisemos lo revelado esta semana del ámbito corporativo. Irancell es el segundo mayor operador móvil del país. Ofrece servicios móviles e Internet a decenas de millones de iraníes y gestiona infraestructura nacional de telecomunicaciones crítica. Ahora, el 51% de Irán Celular es propiedad de entidades iraníes. Sin embargo, el 49% pertenece al grupo MTN de Sudáfrica.
No es una pequeña participación, sino una gran inversión en un activo estratégico bajo sanciones. MTN afirmó que no controla las operaciones diarias de Irán Celular y no ha recibido dividendos desde que volvieron las sanciones. Niega actos indebidos, pero MTN enfrenta varias demandas en la Corte Federal de Estados Unidos bajo la ley antiterrorista. Demandantes, incluidos familiares de militares estadounidenses muertos por milicias respaldadas por Irán, alegan que la asociación de MTN en Irán Celular benefició indirectamente a entidades vinculadas al Estado iraní, como la Guardia Revolucionaria Islámica. MTN niega las acusaciones y el litigio continúa. Con el tema de seguridad, la situación empeora. Análisis de seguridad señalan que Irán Celular ofrece servicios a instituciones estatales, incluidas instalaciones y entidades bajo el Ministerio de Defensa, que supervisa las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria Islámica. Estos informes tratan sobre contratos de servicio y el uso de redes de Irán Celular para comunicaciones en puertos y bases. Independientemente de si el equipo lleva la marca MTN, la red y su infraestructura son parcialmente propiedad de una corporación sudafricana, así que no es un tema abstracto. Empresa sudafricana con 49% en un proveedor de telecomunicaciones sancionado por Estados Unidos, que financia agentes regionales y tiene contratos de defensa con entidades de la Guardia Revolucionaria Islámica. Ahora, veamos el lado político en Sudáfrica. Ya he hablado de esto antes, pero hay más que agregar. El 6 de febrero de 2026, este año, vimos a la ministra en la Presidencia para Mujeres, Juventud y Personas con Discapacidad de Sudáfrica dar el discurso principal en el aniversario 47 de la Revolución Islámica en Pretoria. En ese discurso, elogió el legado del régimen, habló de la cooperación bilateral desde la Comisión Conjunta de 1995 y agradeció su apoyo a Sudáfrica hasta hoy. No hubo ninguna referencia a la represión interna del régimen, ni mención de ejecuciones, ni reconocimiento de la represión contra mujeres o manifestantes. Fue una celebración diplomática formal de la Revolución Islámica organizada por la Embajada iraní con la presencia de figuras políticas sudafricanas, de hecho, encabezando el evento. Este no fue el primer compromiso de alto nivel del gobierno sudafricano con el régimen y sus agentes. El 22 de octubre de 2023, 2 semanas tras la masacre del 7 de octubre, la entonces ministra sudafricana Naledi Pandor visitó Teherán para reuniones oficiales con líderes del régimen. Felicitó a Ismail Haniyeh poco después del 7 de octubre, expresó apoyo a los palestinos y fue grabada pidiendo resistencia armada. Más allá de los políticos, a principios de este año, Sudáfrica realizó ejercicios navales con buques de Irán, China y Rusia en sus aguas, como parte de maniobras de los BRICS. Buques iraníes participaron en ejercicios en aguas sudafricanas, lo que atrajo atención internacional y escrutinio interno, hasta el punto de que las autoridades de defensa de Sudáfrica anunciaron posteriormente una investigación interna sobre las circunstancias de la participación del régimen islámico. ¿Qué tenemos aquí? Un gobierno sudafricano celebrando públicamente la revolución islámica y profundizando lazos diplomáticos estructurados mediante mecanismos bilaterales formales. Tenemos visitas de alto nivel a Teherán inmediatamente después de grandes escaladas regionales. Sudáfrica recibió buques navales iraníes para ejercicios militares conjuntos en sus aguas territoriales. Un gigante corporativo sudafricano posee casi la mitad de la segunda mayor proveedora de telecomunicaciones de Irán, que fue desconectada para el pueblo de Irán durante las protestas. Tenemos litigios antiterroristas en curso en Estados Unidos que afirman que esta asociación corporativa benefició indirectamente a entidades vinculadas al CGRI. Tenemos informes que señalan que la infraestructura de telecomunicaciones respalda comunicaciones estatales, de defensa, incluyendo al CGRI y funciones de seguridad. Ninguno de estos hechos prueba ilegalidad por parte del gobierno sudafricano. Ninguno de ellos establece aún una determinación penal contra MTN. Juntos dejan claro que Sudáfrica no es un observador distante de la República Islámica. Está involucrada estructural, diplomática y ahora militarmente con ella.
Y para lo bueno, lo malo y lo feo, como mencioné, empezamos con lo feo para terminar con una nota positiva. Así que para nuestra historia fea de esta semana, nos vamos a Silicon Valley, porque los fiscales federales acaban de revelar una acusación impactante contra 3 ingenieros acusados de robar secretos comerciales de Google y otras empresas tecnológicas y de transferir esos datos sensibles a Irán. La Oficina del Fiscal de Estados Unidos, en el Distrito Norte de California, procesa a los acusados por conspirar y robar secretos comerciales, además de obstrucción de la justicia. Ahora, las fiscales alegan que usaron sus puestos en estas grandes empresas tecnológicas para acceder y extraer archivos confidenciales que incluían información sensible relacionada con la seguridad de procesadores y sistemas criptográficos. La acusación señala la descarga de cientos de archivos, traslado de datos a dispositivos personales y cuentas externas, además de intentos de ocultar la actividad, como destruir pruebas y dar declaraciones falsas. Las 3 acusadas fueron arrestadas en San José y ya comparecieron ante el tribunal. Si son culpables, enfrentarán largas condenas federales. Lo preocupante es que esto permite que tecnología estadounidense llegue directamente a un régimen sancionado, hostil y que busca destruir a Estados Unidos. La seguridad nacional no solo implica misiles y drones. También se trata de microchips, encriptación y la ventaja tecnológica que sostiene desde sistemas de defensa hasta comunicaciones globales. Este caso nos recuerda que las líneas del frente no solo están en el extranjero, sino también en nuestro sector tecnológico. Ahora nuestra mala historia de la semana, sinceramente, es una de las metidas de pata más vergonzosas que he visto en mucho tiempo. Primero, tenemos a Jack Posobiec de Turning Point, Estados Unidos, y al congresista Thomas Massie, quienes ambos decidieron recurrir al crowdsourcing para la política exterior a través de encuestas en X esta semana. Sí, encuestas en X. Le preguntaron a sus seguidores si los estadounidenses apoyan una guerra con Irán, claramente esperando un no limpio, simple y políticamente útil que pudieran capturar y mostrar como prueba de que el público rechaza cualquier confrontación con el régimen islámico. Y su audiencia lo arruinó. En ambas encuestas sí fue la respuesta rotunda. Las mismas personas que se suponía que debían validar el argumento de no a la guerra bajo ninguna circunstancia, básicamente dijeron, en realidad, entendemos lo que está en juego. Y aquí es donde se pone aún mejor. Cuando Posobiec vio que la encuesta no iba como quería, la eliminó y dijo que fue por bots, pues pedir la opinión pública solo le parece buena idea si la gente responde como él quiere. Estos estadounidenses no son tontos. Ellos saben que un Irán nuclear es más peligroso que una acción militar y que el enemigo no es el pueblo iraní, sino su régimen. Cuando los estadounidenses rechazan la idea de que toda presión es guerra eterna, no es belicismo, sino madurez, algo que Thomas Massie y Jack Posobiec parecen no tener. Lo peor esta semana no es una encuesta fallida, sino que políticos y comentaristas aún creen que pueden manipular la opinión pública con preguntas tendenciosas y si no logran, la eliminan. Patético. Y finalmente, por último, pero no menos importante para nuestra buena noticia, esta semana nos dirigimos a las universidades de Irán. Aunque enfrentan arrestos, ejecuciones, apagones de Internet y una de las represiones más sangrientas, los estudiantes iraníes siguen saliendo a las calles. Recientemente han vuelto a estallar protestas en universidades como Sharif, Teherán y campus de Mashhad e Isfahán. Videos verificados muestran a estudiantes reunidos en patios y dormitorios coreando muerte a Jomeini, Javid Shah y consignas contra la bandera palestina, rechazando la prioridad del régimen hacia aliados extranjeros sobre su pueblo. Este cántico se popularizó como canto de fútbol hace años y desde entonces solo ha ganado popularidad. Vimos la bandera del león y el sol, símbolo histórico de Irán previo al régimen islámico, izada por estudiantes en el campus en un acto simbólico y político considerado subversivo por el régimen. Esto no es solo simbolismo en una sociedad libre. En Irán puede llevar a la ejecución. Se reportaron enfrentamientos con las fuerzas sitiadas del CGRI en el lugar. Esa es la milicia paramilitar presente en los campus y otros lugares para vigilar y reprimir la disidencia. Los estudiantes se enfrentaron al personal de seguridad y siguieron con sus cánticos pese a la intervención de las autoridades. Todo esto está ocurriendo después de un año en el que miles fueron asesinados o detenidos durante la represión del régimen contra las protestas. Tan solo en las últimas semanas hemos visto más de 40.000 muertos.
Las universidades han sido blanco de vigilancia y purgas, con estudiantes suspendidos, arrestados o expulsados. Y aún así siguen regresando. Estos jóvenes iraníes saben exactamente a lo que se están arriesgando. Han visto a sus amigos ser golpeados, desaparecer o ser ejecutados. Han visto al régimen cortar el Internet para ocultar sus crímenes. Y aún así gritan abiertamente por el fin del líder supremo y por un futuro diferente. Mientras en Occidente los políticos debaten sobre escalada y estabilidad, los estudiantes iraníes arriesgan sus vidas por la libertad. Eso es valentía. Es nuestra buena noticia de la semana. Volveremos la próxima con más historias y actualizaciones de la región. Si tienes una historia, contáctame en redes sociales como Emily K. Schrader o Emily in Tel Aviv en Instagram. Nos vemos la próxima semana en JNS TV.